Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes en esta bella, hermosa tarde, mañana, noche, whatever, de independiente a la hora que estén viendo este programa, lo vayan a ver, a escuchar? Es un placer para mí poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo una porción de la palabra del Señor Jesús y que sea de mucha bendición para nosotros, que el Señor nos hable hoy, que no soy yo, es Dios, es la palabra de Él, no la mía. Yo simplemente transmito lo que, lo que el Señor quiere que pueda transmitir y que Él me permite que transmita. Es su voluntad que estemos acá, por eso tenemos que darle gracias a Dios y espero que todos se encuentren muy bien de salud, los que se encuentren enfermos, que hay muchos enfermos, pero aún en la enfermedad, como decía la semana pasada, hay que agradecerle a Dios por aquellos que están padeciendo en este momento. La madre de la doctora Nair, sé que está enfermita, lleva mucho la doctora Nair, su esposo Cristian, su papá y ella ha sacrificado mucho. Dice uno sacrificar, pero es devolver a sus padres lo que ya hicieron. Entonces, un abrazo para ella, siempre en las oraciones por su mamá, doctora Nair, sabe que es con todo el corazón. A Cristian, un hombre que ha sabido sobrellevar y apoyar en esta situación, que sea el Señor Jesús bendiciéndole, y al papá de la doctora Nair, obviamente, un respeto total y una admiración total, porque es un hombre de Dios y ha sabido mantenerse cuando quizás otros en otro momento de la vida no se hubieran ido y simplemente salen y dejan todo tirado. Él ha sabido mantenerse, ha sido fiel a su esposa, a cuidarla, y ahí es donde uno demuestra lo que somos, cristianos. Entonces, un abrazo para ellos, a Marta, sé que también está pasando por una enfermedad. Marta Arango, un abrazo. Dios tiene el control de todo siempre y Él va a colocar sanidad donde hay que colocarla. Esa es nuestra fe y en eso creemos. Entonces no podemos dudar por lo que esté pasando. A mi mamá también está un poco enferma y bueno, mucha gente que está pasando por muchas situaciones. Otros no son enfermedades, sino son situaciones emocionales también, para que el Señor los ayude, para que el Señor los guarde, los bendiga. Y otros que no están pasando por nada, sino que simplemente están creciendo, como mi nieto Isaías, y ahí va. Y Dios siempre tiene misericordia de todos nosotros. Así que bueno, los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar para comenzar este programa en el día de hoy y que sea el Señor hablándonos y miremos a ver qué nos trae la palabra de hoy para aprender. Bueno, bendito y alabado Señor Jesús, te damos gracias, invocamos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, bendito Rey, para que seas tú tomando el control en esta mañana, en esta tarde o noche, de acuerdo a la hora que mis hermanos vayan a ver el programa, y seas tú guiándonos y hablándonos, Señor, enseñándonos qué es lo que tenemos que aprender acerca de tu bendita palabra. Bendito Dios, toma control en este momento de cada palabra y cada cosa que se vaya a hablar en este programa, para que nos enseñes y nos ayudes a ser mejor cada día. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de hoy: nunca olvidemos lo que Dios hizo y seguirá haciendo. A veces se nos olvida, ¿cierto? A veces yo creo que se nos olvida tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. De dónde Dios nos sacó, cuándo nos sacó, por qué nos sacó, cómo nos sacó, qué hizo, de qué nos salvó, de qué nos sanó, qué enfermedad, al borde de la muerte. A veces se nos olvida, es fácil que se nos olvide, es fácil que nosotros, por la locura de este mundo, se nos olviden las cosas que Dios hizo, pero a Él no, a Él no. Y hoy vamos a tocar un fragmento hermoso, me encanta este salmo, Salmo 77. Y vamos a tocar los primeros 15 versículos de este salmo, que es muy bello y nos va a mostrar que es así. Y dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rebosaba el consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche,
Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y me volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Di, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Versículo 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Muy bonito, ¿verdad? Es un salmo hermoso. Es un salmo hermoso, Salmo 77. Es un salmo muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Que nos invita a recordar este salmo, los hechos de Dios en el pasado y que hoy siguen actuando en el presente. Este es un salmo de Asaf. Este no es un salmo de David, es un salmo de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era uno de los líderes de los levitas. Ese era Asaf, que sirvió mucho en el templo de Jerusalén. Ese era Asaf el que escribió este salmo. Y Asaf expresaba esta desesperanza con la que empieza. Porque mire cómo empieza el salmo. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. O sea, el salmista está clamando a Dios y tiene la certeza que Él lo va a escuchar. Muchos de nosotros a veces clamamos a Dios por clamar, sin creer, sin tener la fe, sin tener la certeza y la seguridad, simplemente por clamar. Y cuando no se cumple lo que clamamos o lo que pedimos, lo que decimos es, yo sabía que eso no iba a pasar. Por eso yo busqué un plan B, por eso yo estoy haciendo esto, por eso. El salmista acá dice, con mi voz clame a Dios clame y Él me escuchará. Y continúa en el 2, porque mire lo que Él tiene, una angustia. Dice el versículo 2, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Él estaba angustiado, como quizás muchos de nosotros podemos estar angustiados por muchos motivos, por muchas cosas que nos pasan, que nos suceden, unas graves, otras no tan graves, unas muy difíciles, unas al borde de la muerte, otras cosas simples como machacarse un dedo, por ejemplo, o que le cayó un pedazo de uña, por decir algo. Pero es la angustia. Nadie puede decirle a otro porque está angustiado por esa bobada, porque para lo que usted es una bobada, para el otro no, y perdón la expresión de bobada. Entonces el salmista dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Pregunto yo, ¿a quién buscas tú cuando estás angustiado? ¿O a quién buscamos nosotros cuando estamos angustiados? ¿Al Señor? ¿O vamos al TikTok? ¿O al Google? ¿O a la IA, inteligencia artificial, que ahora está de moda? ¿Qué hago? Y entonces la inteligencia artificial te responde. ¿A quién buscamos en el día de la angustia? ¿A quién buscamos en el día de los problemas? ¿A la gente que nos hable? No, que va a seguir ahí. Eso no tiene, va, mire, haga esto y haga esto. ¿A quién buscamos en el día de la angustia? El salmista buscó a Dios. Alzaba a Él mis manos, a Él, dice el salmista. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, alzar a Él nuestras manos, a nadie más, solo alzarlas a Él, a nuestro Señor Jesús. No tenemos por qué alzar las manos a nadie más, solo a Él. El 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía.
me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba quebrantado y no hablaba. ¿Qué está diciendo el salmista acá? No podía dormir. La angustia no lo dejaba dormir. ¿Qué estaba pasando por él? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que puede estar pasando por nosotros, que a veces no nos deja dormir. Como el salmista. Estaba quebrantado y no hablaba, callado. ¿Qué le pasa cuando usted está atribulado, con problemas? Usted se calla, ¿verdad? Eso le estaba pasando al salmista. Este salmo es una realidad latente de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros nos sucede cuando estamos angustiados. No queremos hablar, no queremos dormir. La preocupación no nos deja. El pensar no nos deja. El buscar soluciones no nos deja. El pensar qué va a pasar no nos deja. ¿Y dónde está tu fe? Para descansar en el Señor. El que ha podido hacer lo que hizo antes, lo puede hacer ahora 1,000 veces más. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nosotros somos dados y prestos a darle más importancia al problema que al que soluciona los problemas? Y cuando digo problemas, hablo de problemas, cualquier problema, sea enfermedad, un hijo rebelde, un divorcio, un matrimonio, una muerte, un accidente de tránsito, una pérdida de empleo. Póngale el nombre que quiera a su problema. Cualquiera de esos, aún la muerte, aún la muerte. Dios, nuestro Señor Jesús, es más grande que ese problema. Y Él, que ha sido experto en hacer milagros en nuestras vidas, lo seguirá haciendo. Lo va a seguir haciendo, con toda seguridad que lo va a seguir haciendo. Y eso es lo que el salmista está diciendo acá, que él no podía dormir. No podía dormir, es lo que dice. No me dejabas pegar los ojos, estaba quebrantado y no hablaba, llorando, atribulado. Es una imagen que nos puede reflejar muchas veces a nosotros. Y digo reflejar porque es que a mí me ha pasado. Y no crea que poquitas veces, porque uno cree que porque uno está en el Evangelio y conoce al Señor y medianamente habla un poco del Señor Jesús, entonces ya la vida está perfecta, todo está perfecto, ¿no? Hay tribulaciones, hay momentos duros, hay problemas difíciles en los que uno llora, en los que uno tiene que buscar y uno no ve salida. Y lo único que hay es quebrantamiento, pero hay esperanza, hay fe. Sí, es válido sentirse así, claro, pero es necesario saber de quién dependemos, saber quién es el Señor Jesús. Entonces, eso es lo que le estaba pasando al salmista. En el 5 dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y empieza ahora a hacer una serie de preguntas del salmista, que yo creo que nosotros muchas veces también nos las hemos hecho. Desechar al Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. A veces nosotros cuando llega lo que está diciendo el salmista acá, es mucho lo que a veces nosotros decimos, Señor, te olvidaste de mí. ¿Dónde estás? ¿Por qué me pasa todo esto? Señor, ten misericordia, acuérdate. Eso es lo que el salmista está diciendo. ¿Se habrá ido el Señor y no volverá? ¿Se habrá olvidado? Dice él. Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio. El Señor no volverá a hacernos. Y cuando uno ve, o llegan las tribulaciones, los problemas, las cosas, y todo se vuelve oscuro, no tenemos la facilidad de quitarnos los lentes, esos lentes que a veces nos están tapando acá, que no nos dejan ver, wow, para ver la claridad. A veces esos lentes que nos colocamos, no estos, cuando hablo de lentes es esa capa que no nos deja ver tantas cosas que el Señor nos ha dado, como hablábamos en el programa pasado, la gratitud. Pero aquí hablando específicamente de una tribulación, de un momento duro, de algo que nos esté sucediendo, ¿qué hace que le preguntemos eso al Señor? Señor, ¿no olvidaste o qué? ¿Te olvidaste de mí? Lo que te hice. ¿Por qué me dejaste? ¿Será
A veces nos atrevemos a eso. Y continúa en el 8 diciendo el salmista: ha cesado para siempre tu misericordia. Pensamos que ya el Señor se murió. Ya el Señor no puede, ya hay que ayudarle. Voy a buscar un plan B, un plan C, voy a mirar qué salida hago. En vez de esperar, en vez de confiar, en vez de creer. Porque aún, si es una persona que está enferma y se muere, era la voluntad de Dios. Nadie, nunca, el Señor dijo que usted iba a vivir para toda la vida. Usted se iba a morir. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a eso? ¿Por qué rechazamos eso? ¿Por qué cogemos esa rebeldía contra Dios? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué esto? Si era joven, si era bello, si tenía un futuro. Porque Dios es Dios. Y porque Él no dijo que ibas a vivir toda la vida. Corto es el tiempo en la tierra. Solo depende de nosotros saberlo vivir. Vivirlo para Él, no para nuestros deleites. Entonces, ha cesado para siempre tu misericordia. A veces nosotros creemos eso, que ya el Señor no está con nosotros, que no puede. ¿Y sabes eso qué es? Falta de fe. Falta de fe. Cuando se pierde la fe, se pierde todo. Puede tener usted mucho dinero, muchas ganancias, muchas cosas físicas, pero si usted perdió la fe, perdió todo. Todo lo perdió. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Señor, lo que prometiste ya no lo vas a hacer. Señor, tú me prometiste que iba a estar bien. Pero yo te pregunto, ¿y tú lo creíste? ¿O no lo crees? Estar bien no significa siempre estar en victoria, no, hay tribulaciones. Sí, si no lo sabías, ¿verdad? Hay tribulaciones, hay momentos difíciles, hay momentos muy duros, hay momentos donde la muerte está cerca, se siente el olor, el frío, se siente. Pero aún ahí está Cristo. Aún ahí está Cristo. Aún ahí el Señor nos ayuda. Aún ahí el Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. Y en el 9 dice: ha olvidado Dios el tener misericordia. Vuelve y le repite. Está desesperado, tenía mucha angustia el salmista. Y esa angustia nosotros muchas veces la hemos tenido también. Muchas veces nosotros hemos vivido esa angustia de una manera tan grande que creemos que ya todo se acabó. Hemos pasado por situaciones muy difíciles. Y no solo nosotros, sino grandes personajes como uno que ahorita les voy a colocar un ejemplo, que también pasó por eso. Un gran personaje, bíblico, un hombre a imitar, pero que pasó por eso. Entonces, dice el salmista: ha olvidado Dios de tener misericordia, ha cerrado con ira sus piedades. Como quien dice: Señor, con rabia cerraste, estás enojado con nosotros, con este mundo, conmigo. Yo sé que he sido pecador, pero estás enojado conmigo. Y se nos olvida que Dios es amor. Se nos olvida que grandes son sus misericordias y que se renuevan todos los días. Cada mañana se renuevan. No es de vez en cuando, cada mes, cada año, por allá, cada 31 de diciembre. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero nosotros somos los que le decimos a Él eso, pero nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que cerramos nuestro corazón para poderlo recibir, vivir y estar con Él. Y después queremos hacerlo sentir a Él como si Él fuera el que se hubiera olvidado de nosotros. Y no es así. Somos nosotros los que nos hemos olvidado. Entonces, eso es lo que está diciendo acá en el 9. Has cerrado con ira tus piedras. Y luego continúa aclarando el salmista en el versículo 10, y aquí empieza lo fabuloso y maravilloso de esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy fáciles para la que avanza. Ay, qué pesar, Dios mío, me voy a morir, Dios santo, no puedo. Para eso somos buenos. En los momentos de la angustia, claro,
En los momentos donde no, para eso hacemos. Pero el salmista acá en el versículo 10 empieza y dice, dije, dice el salmista, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Ah, ya, es mi enfermedad, pero voy a recordar las cosas que Dios ha hecho. Es un cambio de visión, es poner la fe por delante de mi enfermedad, de mi problema, de mi situación. Es poner la fe y a Cristo por delante de todo lo que esté pasando. Y eso es lo que dijo acá el salmista. Dije, enfermedad mía es esta, es mi enfermedad. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El 11 empieza diciendo y arranca acá el salmista, ya se despacha. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Ah, qué bonito. Ahora ya no es el problema que tengo, la dificultad que tengo, la enfermedad que tengo, la pérdida que tengo, la adversidad que tengo, el desierto por el que estoy pasando. Ya no es eso, sino que ahora el salmista está diciendo, yo voy a hacer memoria de tus maravillas antiguas. Ah, ¿cuáles son las maravillas antiguas? ¿Cuántos años tienes? 50, 60, 70, 80, 30, 20. Devuélvete y mira cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida. Esas son las maravillas que Dios ha hecho. De dónde te ha sacado, de dónde te ha rescatado, de dónde te ha levantado. Esas maravillas son las que valen y le dicen a la dificultad que usted tenga ahora, usted no es nada. Porque el Dios que yo tengo, al Dios al que yo le sirvo, ese Jesús, ese murió en una cruz para decirle a la muerte, perdió. Y si yo tengo esa fe, hago como dice el salmista, haré memoria de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor y qué te ha puesto el Señor a sobrellevar y que en algún momento pasó y tú dices, gracias Señor? ¿Cuántas cosas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No alcanzarían los dedos para contar cuántas cosas ha hecho el Señor en tu vida. Entonces eso es lo que el salmista está diciendo. Y en el 12 dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Ah, qué cambió. Aquí ya no es la angustia la que gobierna, la queja, el reproche. Aquí él dice, voy a hablar de tus hechos. ¿Cuáles son tus hechos? El Señor me sacó de las calles. El Señor cambió un ladrón drogadicto por alguien que lo ama y predica su palabra. Así que si llega cualquier adversidad en este momento, y perdón que me ponga en primera persona, yo voy a mirar las cosas que ha hecho el Señor. Eso no quita que no me angustie. Claro que me voy a angustiar. Claro que voy a tener días de angustia. Voy a tener días en los que voy a llorar, en días en los que quizás no pueda dormir, días en los que a lo mejor me aflige mucho algo que esté sucediendo. Pero en ese momento tengo que doblar mis rodillas y decirle, Señor, solo a ti te tengo, Señor, porque tú has hecho grandes maravillas conmigo y con muchos, y yo las he visto, y estos ojos han sido presenciales de todo lo que tú has hecho por muchos. Esas son las obras que tengo que decir, y eso es lo que está diciendo el salmista. Hablaré de tus hechos. El 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios en minúscula es grande como nuestro Dios? El Dios dinero, el Dios abundancia, el Dios lujo, el Dios amigos, el Dios parranda, el Dios licor, el Dios droga. ¿Qué Dios es más grande que nuestro Dios Jesús? ¿Cuál? Ninguno. Ningún Dios. Los otros son dioses con minúscula, dioses de pacotilla. Pero el Dios al que nosotros le creemos y le servimos, ese Dios es un Dios verdadero, es un Dios para siempre, es un Dios eterno, es un Dios misericordioso, es un Dios que nos ama, que nos bendice, que nos ayuda y que nos va a dar siempre lo mejor para que nosotros vivamos en pos de Él y no en pos de dioses
mediocres que duran solo un ratico. No, el Dios de nosotros es un Dios eterno. Tú eres el Dios que hace maravillas. Que el salmista ya cambió. De no poder dormir, Señor, tú haces maravillas. Lo que está pasando, en tus manos está. Tú puedes, tú lo harás, yo no. Tú haces maravillas, Señor Jesús. Señor, tú lo harás. Señor, tú eres bueno. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste el pueblo, a tu pueblo, a los hijos de Jacob y a los hijos de José. Acá el salmista se acordó de cuando el Señor, ese mismo Dios que hoy existe, sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos años tuvieron? ¿Y cuántos se demoró el Señor para sacarlos? El Señor los sacó de allá y los redimió. Y hoy los sigue redimiendo como a nosotros, a ti y a mí. Entonces, nosotros tenemos que saber recordar los hechos de Dios. Es importante recordar los hechos de Dios. ¿Cuál es esa importancia? Entonces, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este Salmo 77 nos recuerda que Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. En Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hebreos, Nuevo Testamento. Y los salmos están en el Antiguo Pacto. ¿Y qué decía en ese Salmo 17 que nos recuerda? Que Dios es el mismo ayer y siempre. Él estaba en angustia, pero él se recordaba que el Señor los iba a sacar de ahí. ¿Qué otra cosa nos da la importancia de recordar a Dios? Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Todas las cosas que Dios hizo, las sanidades, las aflicciones que curó, las veces que nos sacó de alguna parte que estábamos mal, que se hizo un milagro. Eso, recordar eso, nos da la esperanza, nos da esa esperanza para este presente y para un futuro. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Nosotros sí, Él no. Nosotros podemos cambiar. Hoy decimos amamos, mañana odiamos, pasado mañana nos recordamos. Pero Dios nos amó, nos ama y nos amará. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Va a ser el mismo. Él no es como nosotros. La memoria de Dios tiene que ser nuestra fortaleza. Debe de ser nuestra fortaleza. Debe ser nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque recordar los hechos que Dios hizo nos da fuerzas para enfrentar los desafíos que se nos vienen a diario. Recordar lo que Dios, si una persona fue sanada de cáncer, esa persona tiene que saber quién la sanó de cáncer. No fue el médico, no fue el medicamento, fue Dios. Y eso lo tiene que poner por principio, por primero, para poder enfrentar lo venidero. ¿Sí me entienden? Todo lo que el Señor nos ha hecho vivir es una escuela para enfrentar todas las cosas que se vienen. Porque ¿qué pasa con el mundo? Cada día está peor. Usted veía antes, o pregúntele a los abuelos, a sus papás, si antes se veían las enfermedades que hoy se ven. No. Van saliendo cosas, van pasando cosas. La gente se moría de viejo y no de asesinatos. Y hoy más fácil que un joven, más difícil que un joven llegue a viejo. Porque la vida actual los lleva a coger un camino descarriado que los lleva a la muerte temprana. No me cree, mire las estadísticas de cuánta gente joven muere diariamente en el mundo. Miles. Entonces todo esto ha cambiado. Entonces cuando yo tengo memoria de eso y recuerdo esos hechos, me da la fortaleza a mí para enfrentar, y a ti obviamente, para enfrentar las adversidades que día a día este mundo nos trae. Porque el Señor no se equivocó cuando dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad,
yo he vencido el mundo. Confiar. ¿Qué es confianza? Fe. ¿Cierto? Fe. Eso es confianza. Entonces nosotros tenemos que tener presente siempre, y no nos puede olvidar nunca, los hechos de Dios. Los hechos que Jesús dijo. En este mundo las cosas cambian constantemente. Y es muy fácil olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Es muy fácil. O sea, Dios te pudo haber sanado de una enfermedad, te pudo haber librado de un accidente de tránsito, te pudo haber, qué sé yo, hacer mil cosas. Pero todo lo que el mundo va trayendo, entonces te va llenando y te nubla, te deslumbra y te deja llevar por lo que este mundo va mostrando y se te olvida todo lo que Dios ha hecho por ti. Somos fáciles para eso. Los seres humanos somos muy fáciles para eso. Muy fáciles. Pero el Señor, siempre con su misericordia, va a tener ese amor para estar ahí, para ayudarnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros nos recordamos de eso, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, de cada cosa donde el Señor nos ha sacado, de cada situación adversa, anómala en la que hemos pasado y que a lo mejor ni quisiéramos volver a pasar por allá, pero que el Señor nos pasó, eso nos fortalece en este presente. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo recuerdo de dónde Jesús me sacó, cuando yo recuerdo de dónde Jesús me sanó, cuando yo recuerdo ese cáncer que Jesús curó, cuando yo recuerdo ese hijo que Dios salvó, cuando yo recuerdo ese matrimonio que Dios restauró, cuando yo recuerdo todas las cosas que Dios ha hecho por mí, en este presente yo me fortalezco y tengo esperanza. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso no le puede olvidar ni a usted, ni a mí, ni a nadie. No se nos puede olvidar. Nunca se nos puede olvidar. Tenemos que aplicar también todos los hechos que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los tenemos que aplicar. Hay que dejar que en los desafíos, en los desiertos, en las adversidades, Dios nos guíe. No busque otra alianza. No busque otra salida alterna. Que estoy enfermo y que me voy a ir a tomar estas hierbas y que Dios bendiga las plantas, obviamente. Pero lo primero es la fe. Lo primero es saber de dónde Dios me ha sacado y por qué me ha sacado. Cómo me ha sacado y cómo me ha traído hasta acá. Y ahí me fortalezco. Y lo otro, muy importante, compartirle a otros los hechos de Dios. Yo por eso soy un amante de contar mi vida. No por vanagloria. Dios sabe que no es así. No es por vanagloria. Es por gloria y honra a Él. Y siempre lo digo, cuando digo lo que soy, es gracias a Él que hoy estoy aquí. Es gracias a Cristo que hoy puedo vivir. Es gracias a nuestro Señor Jesucristo que hoy yo hablo de Él. Entonces, cuando hablamos de nuestras obras, de lo que Dios hizo por nosotros, Él va a ayudar en ese momento a fortalecerte en lo que estés pasando hoy. Así funciona. Hay gente que se queda toda la vida llorando por un carro que perdió, por una casa que perdió, por una empresa que quebró, por un empleo en que me despidieron. Hay gente que se queda toda la vida así y se le olvida todo lo que Dios ha hecho. Solo se quedan pensando en lo que perdieron y no en todo lo que Dios les ha dado a ganar. Entonces, compartir eso con nosotros es muy importante. Hay un personaje, antes de continuar con el Salmo 77 acá, hay un personaje en la Biblia que era el que yo les decía ahorita, y que en algún momento de la vida él pasó
por una situación quizás como la que nosotros estábamos pasando. Y el evangelista Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 al 33, nos dice lo siguiente, se lo voy a leer rápido y se lo explico. Enseguida, Jesús y los discípulos entraron a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió el personaje que yo les digo, Pedro. Le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, él calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pedro, al igual que muchos de nosotros, dudó, perdió la fe, no creyó. Se le olvidó todo lo que había visto hacer al Señor. Se le olvidó todo lo que el Maestro había hecho. Los milagros, sanar gente, multiplicar peces, venían de multiplicar los panes y los peces, de darle comer a multitudes, de sanar a su suegra, de levantar a un muerto. Pero se le olvidó. Pedro se le olvidó. Y dudó y empezó a hundir, cuando ya estaba andando sobre las aguas. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y eso tiene mucho que ver con el Salmo 77, lo del salmista, porque dudamos de todo lo que el Señor ha hecho y se nos pierde la fe, se nos va. Y creemos que esto es lo último, que esto que está pasando actualmente, llámese enfermedad, tribulación, pérdida, como sea lo que esté pasando en este momento, es lo último y que ya después de esto no hay. No, sí hay, sí hay, siempre habrá esperanza. Y aún si llega la muerte, hay una esperanza de una vida eterna. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? ¿Por qué nos paralizamos? ¿Por qué hacemos tan grandes los problemas y las tribulaciones si sabemos que si aún si morimos vamos a ganar una eternidad con Cristo? ¿De qué tenemos miedo? ¿Por qué le damos la grandeza a los problemas y no al que resuelve los problemas? ¿Por qué? Si Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de decirle, Señor, esto que está pasando es nada para ti, en ti confío, yo lo voy a pasar? Pero nos pasa a veces como Pedro. Se hundió, iba caminando. ¿Por qué iba caminando? Porque creía. Pero lo que me absorbe y me retumba la cabeza es que dice la palabra que él vio el fuerte viento. ¿Cómo diría el miedo que le da a Pedro que vio el viento? Uno el viento uno lo siente, pero él como que ya se nubló y se, mejor dicho, y se hundió. Y el Señor, como siempre, está ahí para darnos la mano y sacarlo. Obviamente sin el regañito. Hombre de poca fe. John Freddy, ¿de dónde te he sacado? Marina, ¿de dónde te he sacado? Marta, ¿de dónde te he sacado? Nair, ¿de dónde te he sacado? ¿Sí ve? Él siempre es bueno y bello. Pero nosotros a veces queremos olvidarnos de él. Pedro anduvo con él, sabía quién era él. Físicamente sus ojos vieron los milagros de Jesús. Nosotros los leemos, Pedro los vio. Pero nosotros también los hemos visto. Yo he visto milagros en mi vida y en vida de otros que el Señor ha hecho, que uno no puede imaginarse cómo eso va a pasar, porque no hay poder humano que hubiera podido hacer eso. Pero sí hay un poder divino que se llama Jesús, el que hizo cambiar
lo que nosotros pensamos que no iba a cambiar. ¿Por qué dudas? ¿Por qué te quejas? Recuerden el programa pasado, agradezcamos, porque es mejor agradecer que estar dudando por ahí. Hay un versículo que me gusta mucho, que nos enseña mucho. Uno recuerda las maravillas de Dios y recuerda las maravillas que Él hizo antes. Y el Salmo 77:11 nos recuerda eso. Me acordé de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú has manifestado tu poder entre las naciones. El versículo 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Dios hace maravillas, claro, todos los días. Todos los días, Fred, todos los días. ¿Cómo así? Todos los días nace gente. Eso es una maravilla. Todos los días el aire llega. Usted puede respirar. Todos los días. Todos los días el Señor hace maravillas. Todos los días el Señor hace maravillas. Que a lo mejor usted y yo no las queramos ver, no las queramos aceptar, eso es otra cosa, eso ya es problema de nosotros. Pero todos los días el Señor hace maravillas. Diariamente el Señor hace maravillas. Siempre el Señor hace maravillas. Entonces, vamos a mirar qué podemos hacer nosotros, Freddy, y qué podemos hacer para que lo que dice el Salmo 77 nosotros lo podamos tener aplicado a nuestras vidas. 1. Hay que tomarse el tiempo para recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Toma tiempo para recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué sanidad ha hecho Dios? ¿Qué milagro ha hecho Dios? ¿Qué cosa Dios ha hecho que tú dices, uy, es que Dios me sacó de esta? Yo estaba en el hospital y mejor dicho, Dios hizo esto. Yo estaba en esta situación y mejor dicho, yo no sabía cómo iba a salir, pero Dios me sacó de ahí. Entonces, una de las cosas es recordar todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Recuérdelas. 2. Aplica eso en tu situación actual. ¿Cómo así? Si todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hizo en tu vida, que te sacó, que tuviste la mano de Dios obrar ahí, que definitivamente fue Dios el que obró ahí, eso tiene que ser aplicado en el presente ahora. ¿Cómo así? Si cuando llegue la tribulación, cuando llegue el problema, cuando llegue las ganas de dejar todo tirado, vamos a recordar de dónde Dios nos sacó. Vamos a recordar las cosas que Dios hizo por nosotros. Vamos a mirar y a sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos a saber que siempre hay esperanza, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Que Venezuela está difícil, podrá decir el hermano Igor, podrá decir la hermana Agnes, podrá decir nuestro papá, el hermano Gustavo, la señora Noelia. Pudieran decirle a ellos, es que esto acá está muy difícil, es que esto acá esto. Pero ellos tienen la fe y ahí están, porque ellos saben de quién dependen. Ellos no dependen de un chisgarabiz que quiera acabar el mundo, no. Ellos dependen del que creó el mundo. Y nosotros dependemos del que creó el mundo, porque Él, grandes son sus maravillas, dice la Escritura, grandes son sus maravillas. Ellos se pudieran quejar allá, y tenían toda la razón. ¿Quién les va a decir que no? Toda la razón para quejarse. Pero ¿qué hacen? Firmes en la fe, confiando en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No estoy diciendo con eso que los que salen no confiaron, no, también. Es que hay muchos tipos de personas, unos que se quedan, otros que van, buscan provisión, y así se mueve esto. Así se mueve esto. Y eso no significa perder la fe.
El Señor abre caminos y uno se va por esos caminos, por sendas que el Señor nos muestra irnos. Pero también los que se quedan confían en el Señor porque saben que ellos dependen de Él. Y la otra, que era la que hablamos ahorita, era siempre, siempre, siempre hablar de las cosas de Dios, hablar de las cosas buenas que Dios ha hecho. Cuando yo encuentro a alguien que está pasando por una dificultad, por una necesidad, una tribulación, un problema, sea lo que sea, siempre le voy a decir una frase que es de combate ya, pero que la creo siempre, 100%. Dios es bueno. Dios es bueno. Y si yo creo que Dios es bueno, porque Él es bueno, no como yo no soy bueno. No hay nadie bueno, dice la Escritura. Solo Dios es bueno. Si yo creo que Dios es bueno, sé que todo lo que me pase a mí, de parte de Él, es para bien. Así sea morir. Así sea morir. No nos gusta hablar de la muerte, pero es parte fundamental de nosotros. Es algo con lo que nacimos y desde que nacimos teníamos ya colgado en el cuello que iba a pasar. Porque el miedo. ¿Miedo de qué? Obvio. No significa con eso que usted vaya a ir a buscar la muerte de la manera más absurda y se vaya a ir a hacer matar de cualquier manera y se vaya a ir metiendo en cualquier montón de problemas para hacerse matar. No, eso no. Pero es algo que va a pasar. Cuando usted sabe que algo va a pasar, usted está preparado para eso. ¿Cómo me preparo para la muerte? Estando en paz con Cristo, estando en armonía con el Señor, no dejando que las tribulaciones y todo me alejen del amor de Cristo. Nada me va a separar del amor del Señor. Nada me va a separar, ni muerte, ni tribulación, ni angustia, ni plaga. Nada me va a separar del amor de Dios. Nada. Entonces, cuando yo comparto todas estas partes, todas estas cosas con los demás, les estoy llevando esa esperanza que el Señor me dio a mí. Y les estoy mostrando por medio de la palabra, por medio de mi vida, por medio de lo que Dios hizo en mí, que Él está aquí ahora y que va a seguir haciendo milagros y que es el Dios, mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo de hoy, de John Freddy, María, Ana, Pedro, José, todo es el mismo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y el que hizo milagros, hace milagros y hará milagros. Él no cambia, nosotros sí, Él no. Él no cambia. Entonces nosotros tenemos que aprender a eso. Tenemos que saber que Dios nos va a guardar y nos va a mostrar. El salmista empezó afligido, en angustia. No sé cómo estés hoy, si estás en angustia, afligido, si estés tribulado, si estés agotado, si quizás quieras ya tirar la toalla, como se dice, descargar las maletas, cambiar, inclusive a veces pensar hasta morirse, porque puede pasar que muchas veces la gente piense eso. Eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que se nos olvide de quién somos hijos. Nosotros somos hijos del Creador de los cielos y de la tierra, del dueño del oro y de la plata, del hacedor de este mundo, del Señor de señores y Rey de reyes, de nuestro Señor Jesús. Eso no le puede olvidar. Y cuando entre más usted tenga eso presente, la angustia que tenía el salmista pasa a ser de fortaleza. Paso de estar angustiado a ser fuerte, porque sé y entiendo que mi Señor me va a sanar, que mi Señor me va a sacar de esta, que mi Señor me va a bendecir. Y aún si no lo hiciere, amo a mi Señor, sigo a mi Señor y soy fiel a mi Señor, aún si no lo hiciere. Eso es lo que tenemos que aprender, que podemos esperar en el Señor y confiar. Y si Él no hace, es porque la voluntad de Él era no hacer. Eso no significa que nos olvidó, que nos dejó. No, significa que se está cumpliendo su voluntad. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, es esta, el hoy, lo que estamos viviendo, donde estamos.
Usted quiso buscar sus cosas y hacer sus cosas y desviarse, todo listo, el Señor lo permitió, pero era la voluntad de Él también que usted viera eso. Nunca, no se le escapa nada al Señor, no se mueve la hoja de un árbol, no se cae sin que el Señor se dio cuenta, siempre se da cuenta de todo. Él está en el control de todo, Él no ha perdido el control, Él no ha perdido el interés en ti, ni en mí, ni en ninguno de nosotros. Nosotros nos podemos perder y desviar, sí, pero Él no. Eso téngalo presente. Y mientras usted tenga presente eso, el Señor va a estar ahí siempre con usted, con su vida y con todo. Pedro dudó, sí, claro, Pedro dudó. Y se hundió también. Es válido que usted a veces dude y se hunda, pero sabe que, al igual que a Pedro, el Señor le dio la mano y lo sacó. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Eso hace mismo el Señor Jesús. Y cuando Él lo haga, ¿sabe usted qué tiene que decir? No me abandones, Señor. No me dejes solo. Te necesito. Siempre estoy contigo, perdóname. Dudé. Pedro dudó. Yo dudé, Señor, desconfié. Creí que era de otra manera, pero es de la tuya. Y aquí estoy, humillado ante ti, porque solo en ti hay palabras de vida eterna, como dice la Escritura. Él es el mismo. Ayer, hoy y siempre. No se te olvide lo que Dios ha hecho, porque no lo va a dejar de hacer. Él siempre lo va a hacer. Qué buena palabra, ¿no? La Biblia está llena de muchas cosas, unas perlas hermosas. Este Salmo 77 es una perla bella. Y espero que la apliquen, espero que el Señor haya podido hablar en este. El tiempo se va muy rápido, se nos acaba el programa. Que el Señor haya podido hablar en este espacio para que sea tocando tu corazón. Yo simplemente puedo hablar y compartir, pero el Señor toca este corazón. Y espero que estas cosas se queden en tu corazón para que tú puedas vivir bien, para que vivas conforme a la voluntad de nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, y sea Él guiándonos, ayudándonos y bendiciéndonos. Que el Señor bendiga a todos los que están pasando tribulaciones, a todos. Que el Señor le dé fuerza, más fuerza de las que han tenido los que han tenido que soportar muchas cosas. Doctora Nair, Marta Arán, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios es bueno. Dios tiene el control. Y no se les olvide que nosotros, en esta tierra, todo lo que hacemos lo hacemos por Dios y para Dios. Así que estamos ganados. Porque si usted está haciendo cosas para el Rey, para el dueño del universo, su recompensa será grande. La fe tiene que ser siempre lo primero en nosotros. Nunca creer que no se puede, porque en Jesús todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar, a despedir este programa y a darle gracias a Dios porque nos permitió estar acá y hablar y escuchar su palabra y aprender. Bendito y eterno Dios, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por habernos mostrado esta palabra. Gracias, Señor Jesús, por habernos enseñado, por seguir enseñándonos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos olvidado de tantas cosas que has hecho por nosotros. Perdona, Señor, si hemos renegado y hemos juzgado las cosas que han pasado y que siguen pasando y nos olvidamos que tú tienes el poder para salvarnos. Bendito y eterno Dios, gracias te damos, Padre amado. Santo de Jerusalén, tú eres bueno, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus situaciones que están, en la tribulación, en la enfermedad, en la angustia, en el problema, sea lo que sea que estén pasando, Señor. Dales el consuelo y la fortaleza para que entiendan que tú tienes el control, que tú eres, fuiste y será el Dios de nosotros, que tú no has cambiado, que tú, Señor Jesús, tienes misericordia de nosotros, que grandes son tus maravillas y tus obras, Señor Jesús. Bendice a cada uno de ellos, sus familias, donde estén, hijos, nietos, esposos, hermanos, tíos, sobrinos, todos, Señor. Cúbrelos con tu sangre poderosa, toca sus corazones, Señor, y permita que la gente se acerque más a ti y se aleje más de este mundo. Gracias te damos, Señor, porque en ti tu misericordia son nuevas cada mañana, Padre Celestial. Te amamos, Cristo Jesús. Invocamos como siempre el nombre tuyo, Señor, nombre que es sobre todo nombre, para que nos lleve en paz y en tranquilidad y para que podamos caminar con la cabeza siempre en alto, confiados en que tú siempre vas a estar con nosotros. Te amamos, Señor Jesús. Amén y amén.
El Señor Jesús los bendiga, los guarde, los proteja. Si el Señor Jesús no ha venido, la semana entrante nos vemos en una nueva conexión Jesús, con una nueva porción de la palabra. Creo que pronto, la semana entrante, ya vamos a poder tener una de nuestras primeras historias de conexión. Entonces, bueno, muy pendientes, un abrazo, Dios me los bendiga. Chao, chao, bendiciones.